Capítulo 3. Elementos básicos de la comunicación visual. Siempre que se diseña algo, se hace, pinta, dibuja, construye, esculpe, la sustancia visual de la obra se extrae de una lista básica de elementos. Los elementos visuales que constituyen la sustancia básica de lo que vemos son el punto, la línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento. Estos son la materia prima de toda la información visual que está formada por elecciones y combinaciones selectivas. Cabe aclarar en esta parte que gran parte de lo que sabemos de la interacción y el efecto de la percepción humana sobre lo visual se debe a los estudios de la psicología gestal. Y como bien sabemos, su teoría se basa en reconocer el sistema como una constitución de varias partes. Por ello, según la psicología gestal, todo se puede ver de manera aislada y después recomponerse en un todo. Entonces, de allí podemos decir que se puede analizar cualquier obra visual desde muchos puntos de vista. Y precisamente uno de los más reveladores consiste en descomponerla en sus elementos para poder comprender mejor el conjunto. Ahora bien, antes de pasar a describir punto por punto los elementos visuales, cabe aclarar que la elección de los elementos visuales la manipulación de estos para lograr un determinado efecto siempre está en manos del artista, el artesano y el diseñador. Él es quien decide qué hacer con ellos y en eso se basa la esencia de su arte u oficio. Ahora sí, pasemos a analizar uno por uno los elementos visuales para poder comprender mejor sus cualidades. El primero de ellos es el punto. Este es la unidad mínima de comunicación visual. También, en la mayoría de los casos, un punto puede servir de referencia. Además, cabe aclarar y rescatar que cualquier punto tiene una fuerza visual grande de atracción sobre el ojo. Por otra parte, una gran cantidad de puntos y puestos uno seguido de otro pueden llegar a crear una ilusión de tono o color. Y esto es lo que usan los medios mecánicos para la reproducción de un tono continuo. Por último, cabe aclarar que entre más cerca estén los puntos entre sí, la capacidad para guiar el ojo es más intensa. Ahora pasemos a analizar la línea. Esta se conoce como un conjunto de puntos que están tan próximos entre sí que no pueden reconocerse individualmente. Además, la línea es el medio palpable de presentar aquello que todavía existe solamente en la imaginación. Y cabe resaltar que en las artes visuales la línea nunca es estática, así como es considerada el elemento visual por excelencia del boceto. Para finalizar, debemos mencionar que aunque la línea no existe en la naturaleza, aparece en nuestro entorno. Un ejemplo claro de esto es una grieta en la acera o los alambres del teléfono. Ahora pasemos a el contorno. Este se divide en tres contornos básicos: el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. Todos estos contornos básicos son fundamentales, y aunque son solo figuras planas y simples, son los que por medio de combinaciones pueden llegar a crear variaciones inacabables, toda la forma física de la naturaleza y de la imaginación del hombre. Ahora bien, pasemos a lo que se conoce como dirección.
Esta, al igual que el contorno, se divide en los tres contornos básicos, que son los que expresan las tres direcciones visuales básicas. El cuadrado expresa horizontal y vertical, el triángulo la diagonal y el círculo la curva. Cabe aclarar que la referencia horizontal vertical está ligada al hombre respecto a su bienestar y su maniobrabilidad. La dirección diagonal está ligada a la estabilidad y las fuerzas curvas tienen significados asociados al encuadramiento, la repetición y el calor. Pasemos ahora al tono. Este se conoce como aquel que da las variaciones de luz, que a su vez constituyen el medio con el que distinguimos ópticamente la complicada información visual del entorno. Como ya sabemos, la perspectiva es el método de producir muchos efectos visuales especiales de nuestro entorno natural para representar la tridimensionalidad que vemos en una forma gráfica bidimensional. Pero ¿acaso sabías que ni siquiera con la ayuda de la perspectiva podría la línea crear la ilusión de una realidad si no recurriera también al tono? Ya que la adición de un fondo tonal refuerza la apariencia de realidad, creando la sensación de una luz reflejada y unas sombras. Ahora pasemos al color, ese que dicen que tiene una afinidad más intensa con las emociones. Pues como todos sabemos, dicen que el rojo significa peligro, amor, calidez, vida. Además, el color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común. Para finalizar, cabe mencionar que el color tiene tres dimensiones que pueden definirse y medirse. El primero de ellos es el matiz. Y existen tres matices primarios o elementales, que son el amarillo, el azul y el rojo. La segunda dimensión del color es la saturación, que se refiere a la pureza de un color respecto al gris. Y la última dimensión del color se refiere al brillo, que va de la luz a la oscuridad. Es decir, que depende del tono. Llegamos ahora a la textura. La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de doble de las cualidades de otro sentido, que es el tacto. La textura podemos apreciarla y reconocerla ya sea mediante el tacto o mediante la vista, o en algunos casos mediante ambos sentidos. Además, la textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la superficie del material. La textura sirve como experiencia sensitiva y enriquecedora. Cabe aclarar que la textura no solo se falsea de modo muy convincente en los plásticos, los materiales impresos y las falsas pieles, sino que también mucho de lo que vemos está pintado, fotografiado, filmado convincentemente, presentándonos una textura que no está realmente allí, ya que si vemos una imagen de un sedoso terciopelo, aunque no lo toquemos, lo sentimos. Ahora pasamos a la escala. Todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y definirse unos a otros. Este proceso es en sí mismo el elemento escala. Se dice que es posible establecer una escala mediante el tamaño relativo de las claves visuales y mediante las relaciones con el campo visual o el entorno. En lo relativo a la escala, los resultados visuales son fluidos y nunca absolutos, pues están sometidos a muchas variables que los pueden modificar. La escala es el elemento que suele utilizarse en planos y mapas para representar una medición proporcional real. Y cabe mencionar que el factor más decisivo en el establecimiento de la escala es la medida del hombre mismo. En aquellos diseños relacionados con la comodidad, todo va en función del tamaño medio de las proporciones humanas, ya que existe una proporción ideal, un hombre medio, pero existen también infinitas variantes que hacen de cada uno de nosotros un espécimen único.
Pasemos a explicar ahora lo que es dimensión. Dentro de la dimensión vamos a explicar también lo que se conoce como perspectiva. En primer lugar, es importante saber que la representación de la dimensión en formatos visuales bidimensionales depende también de la ilusión. Y además, esta ilusión se refuerza de muchas maneras, pero el artificio fundamental para simular la dimensión es la convención técnica de la perspectiva. Y la perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que se aparecen a la vista, también como el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista del espectador. Mediante esta técnica, los artistas proyectan la ilusión de un mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones. La perspectiva nos ayuda a crear una sensación de profundidad, de espacio que retrocede. También la perspectiva tiene fórmulas exactas con numerosas y complicadas reglas. Usa la línea para crear sus efectos, pero su única intención es la de producir una sensación de realidad. Las técnicas fundamentales utilizadas para obtener perspectivas son controlar la variación entre los tamaños de los sujetos u objetos representados, superponiendo algunos de ellos y colocando los que están pintados en el terreno que se representa más abajo cuando están más cerca y más altos cuando están más lejos. La dimensión real es el elemento dominante en el diseño industrial, la artesanía, la escultura, la arquitectura y cualquier material visual relacionado con el volumen total y real. El diseño y la proyección de un material visual tridimensional exige muchos pasos para idear y proyectar las posibles soluciones. Para eso tenemos en primer lugar el boceto, que suele hacerse en perspectiva. En segundo lugar están los dibujos de trabajo rígidos y mecánicos. Y por último, la construcción de una maqueta, que es probablemente la única manera de mostrar a personas de poca sensibilidad para la visualización qué aspecto tendrá el objeto una vez terminado. El último de los elementos visuales es el movimiento. Este está presente en el modo visual con mucha más frecuencia de lo que se reconoce explícitamente, ya que a nivel de hechos reales se cree que solo existe en el film, la televisión. Pero en realidad, el film cinematográfico es en realidad un montón de imágenes inmóviles que se diferencian poco una de otras, y que cuando el hombre las contempla en intervalos de tiempo apropiados se mezclan en la visión de manera que el movimiento parece real. Así como una pintura, una fotografía o el diseño de un tejido pueden ser estáticos, pero la magnitud de reposo que proyecta compositivamente puede implicar un movimiento como respuesta al énfasis y a la intención del diseño del artista. En conclusión, todos estos elementos, el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento son los componentes irreductibles de los medios visuales. Son aquellos ingredientes elementales que utilizamos para el desarrollo del pensamiento y la comunicación visual. Y además, tienen la espectacular capacidad de transmitir información de una forma fácil y directa, mensajes comprensibles sin esfuerzo para cualquiera que los vea.